Muchos dicen por ahí, ustedes no creen en las imágenes o ustedes no creen en los santos. Eh, lo dicen como es un capricho de ustedes, como si fuera que la verdadera fe cristiana debería creer en lo otro. O como que es interpretación. Ustedes interpretan así, otros interpretan de otra forma. La Biblia no es cuestión de interpretación, la Biblia es clara y nos dice las cosas que crean. Lo que sucede es que luego después se han inventado cosas que la gente ha querido inventar o la religión ha querido inventar. La Biblia habla de todos estos hombres de la Biblia, los apóstoles, Pedro, Pablo, María, la madre de Jesús, pero nunca dice que hay que pedirle a ellos, que hay que rezarle o orar a ellos. No lo dice la Biblia. Se trata del capricho de cada persona o de lo que a cualquiera se le antoja creer o interpretar. La Biblia es muy clara a quién debemos pedirle, en quién debemos creer, a quién van dirigidas nuestras oraciones. Jesús en el Padre Nuestro dice claramente cómo orar cuando le preguntan los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, ¿cómo oras tú? Jesús le dijo, ustedes oraréis así. Primero les enseña que la oración tiene que ser algo muy simple y muy humilde. Por eso enseña el Padre Nuestro, pero no como una oración de memoria, sino un bosquejo de una oración. ¿Cómo deberíamos orar? Y él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y él habla de confesar los pecados, dice, perdona nuestros pecados, nuestras deudas, líbranos del mal. Eh, Toda una oración, todo lo que tiene que ver con confesión, petición por el pan, adoración, todo dirigido al Padre del cielo, no a otros. Fue muy claro diciendo a quién había que pedirle. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, antes que viniera Cristo también, la Biblia enseña claramente. Y Dios prohíbe en el primer mandamiento, que también es algo que han cambiado ciertas religiones, por no dar nombre. El primer mandamiento hablaba no tener dioses ajenos o hacer otra cosa a Dios, inventar un Dios, pedirle, ya sea eh, el nombre que le queramos poner. Y del segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni escultura de nada de lo que te imaginas que hay en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a esa imaginación tuya y le pedirás. Es bien claro este mandamiento, de que no hay a ninguna otra cosa que hay que pedirle más que al Padre Celestial. Y Jesús lo volvió a recalcar en el Padre Nuestro. Solo a Él debemos pedirle, por todas las cosas. No se trata del capricho de una religión o de una interpretación. Se trata de lo que Cristo dijo, de lo que enseñaron los apóstoles, de lo que enseña la Biblia, los profetas en el Antiguo Pacto. Todos hablan de pedirle a Dios Padre. Y ahora a través de Jesucristo, que media por nosotros y que intercede, dice la Biblia. El apóstol Pablo en Romanos nos dice en una parte que Dios, Jesucristo, es el que se sentó a la diestra del Padre, como muchos sabemos, e intercede por nosotros. Entonces, del único que en la Biblia dice que intercede por nosotros es Jesucristo. Jesús enseñó también a que cuando pidáramos al Padre, pidamos en su nombre y Él nos iba a escuchar, en el nombre de su Hijo Jesús. Por eso los apóstoles oraban en el nombre de Jesús y eran sanados. Por eso muchas iglesias y creyentes oramos en el nombre de Jesús para pedir por milagros o para sanidades o respuestas de Dios. Porque lo enseña la Biblia. En conclusión, la Biblia nos enseña claramente que orar debemos orar y pedir al Padre. Que el Padre es el que escucha. Jesús siempre oró al Padre. Jesús nunca oró a otra persona. Mira que el Antiguo Testamento tiene muchos hombres. Si vos crees que hay que pedirles a personas que hay en la Biblia porque están en la Biblia, sí, y hombres de bien, mira que Jesús era hebreo, judío, y tenían grandes hombres de la antigüedad, Moisés, Elías, profeta como Elías, bueno, tantos hombres. Vos no ves nunca a Jesús pedirle a Moisés, a David, a Elías, hombres judíos que habían muerto y habían sido gente importante delante de Dios. No. ¿Por qué nosotros deberíamos pedirle después a los apóstoles, a María, a gente que está en la Biblia, pero que no se dice que hay que pedirle? Jesús no enseñó a pedir a María, Jesús no enseñó a pedir que cuando muriera María o los hombres de Dios habría que pedirle.
Finalizando, en conclusión, la Biblia nos enseña claramente a quién hay que pedirle. Y es que tenemos un Dios Padre a quien hablar y recurrir, lo enseñó Jesús, lo enseñan los apóstoles, lo enseñan los profetas. Eh, un mediador, un intercesor que es Jesucristo, lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesucristo mismo y los apóstoles lo siguieron predicando. ¿A quién podemos pedir, recurrir cuando hemos pecado, cuando necesitamos algo? Es a Dios Padre, y que por medio de Jesucristo, su Hijo, Dios escucha nuestras oraciones y es nuestro intercesor. Eh, Dios luego prometió Jesucristo a enviar al Espíritu Santo y lo cumplió en Pentecostés cuando los apóstoles reciben, y hablaba que el Espíritu Santo nos iba a acompañar y iba a estar con nosotros, el Espíritu de Dios. O sea que habla que solo la Trinidad, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los que nos ayudan